Me siento sumamente feliz de compartir este tiempo de meditación de la palabra con usted que está atento, que está atenta, que ha seguido fielmente las producciones de Vida TV. Me siento pero sumamente feliz, me siento gozoso de compartir este tiempo tan especial con usted. Hoy vamos a conversar acerca de algo que posiblemente usted lo ha escuchado una y otra vez. Se trata del origen de la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Bueno, la circuncisión consiste en cortar el pliegue móvil de la piel del pene que cubre el glande, esto es la cabeza. Esta es una práctica realizada desde hace muchísimos siglos atrás. Ya en la historia se habla acerca de la circuncisión de muchos pueblos. Pero, ¿qué es lo que significa para la iglesia? ¿O qué tiene que significar para la iglesia? Obviamente nosotros nos tenemos que remontar a la historia de Israel, la nación de donde surge el Mesías, las promesas, el trato que Dios hizo para con ese pueblo. Y la primera vez que encontramos esta palabra de la circuncisión es en el libro de Génesis, escrito por Moisés, en el capítulo 17, verso 10. Pero repito, es una práctica muy antigua, antes de inclusive de Moisés, antes de Abraham, una práctica muy antigua. Pero lo importante es que está escrita en la Biblia y que tiene propósito. Todos nosotros debemos ya como que percibir que lo que se escribió en la antigüedad, y muy especialmente cuando fue institucionalizado como ley, en la ley mosaica, dada al pueblo de Israel en Horeb, la circuncisión debe apuntar a una verdad, a un entendimiento que tiene que ver pues con la intencionalidad de Dios en los aspectos que retoman la salvación, que tienen que ver con Cristo, que tienen que ver con la obra redentora de Cristo. En fin, nosotros necesitamos entender un poco más de esto. Y obviamente necesitamos ir al pasado. Y cuando el Señor está hablándole a Abraham, que es la cita que les hablé en Génesis 17:10. Él está hablando a Abraham. Esto lo recoge Moisés en este primer libro, el libro de la Biblia. Dios habla con Abraham. Y encontramos, y yo lo comparto con usted, porque es que hay un progreso de entendimiento del cual nosotros debemos participar. Porque mucho pueblo tomó de la circuncisión algo que tenía que ver básicamente con aspectos espirituosos, aspectos que tenían que ver con una costumbre, con religión, con formar parte de algo, de un clan, era uno relacionado con el pacto o con un pacto, pero es en la Biblia donde ella misma nos va a decir de qué se trata el asunto de la circuncisión, que comenzó como un ritual hasta el día de hoy. Muchas naciones y especialmente las africanas es como el punto de separación entre un, un hombre que deja de ser niño para ser precisamente un adulto. Entonces le practican la circuncisión. La circuncisión para el pueblo de Israel es como tener una estrecha relación por ordenanza de Dios mismo con un pacto hecho a Abraham y que se ha practicado por mucho tiempo. Cuando llegó el tiempo de Jesús, se practicaba todavía, al Señor Jesús le hicieron esto. Pero cuando vino Pablo, explica de qué se trata la circuncisión. Y hacia ese punto tenemos que llegar, porque todavía el pueblo de Israel insiste en la necesidad de que nosotros practiquemos la circuncisión como un ritual que es necesario para todo creyente. Pablo tuvo muchísimas discusiones al respecto y esto lo recoge la Biblia, específicamente en el libro de los Hechos, que es el libro histórico del Nuevo Testamento. Pero las razones pueden ser inclusive de tipo
de salud, ¿sí? Pueden ser de tipo salud, que promueve la higiene, que promueve la salud, porque usted sabe que en esa parte pueden esconderse una cantidad de microbios, de agentes que crean enfermedades, en fin. Pero ese no es el objetivo central del por qué es que aparece en la Biblia. En el capítulo 17 encontramos esta lectura que nos dice así: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, ya se le había aparecido antes. El Señor le dijo a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces le dice esto, muy importante: anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y continúa el pasaje en el versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Luego esto se institucionaliza en la ley y dice que después de 8 días de haber nacido un varón, tenía que ser circuncidado, tenía que practicársele ese corte del prepucio, y así pues estaría fijado en su cuerpo una señal de pacto, una señal en la que en primera instancia Abraham obedeció, se circuncidó él, su hijo también, su primer hijo, no Isaac, sí, y también todos los que estaban en su casa, sus, sus trabajadores, todos los que estaban en la casa de Abraham tenían que circuncidarse y así lo hicieron, así lo recoge la escritura. Lo importante es que en el análisis nos damos cuenta, número uno, que el Señor le cambia primero el nombre a Abraham. Él se llamaba, era Abram, que significa padre o sumo padre. Pero cuando le añade eso que en castellano le añadimos la H, significaba Abraham, que significaba padre de multitudes, padre de muchedumbre. Inclusive hace que le cambie el nombre a su esposa, que en vez de llamarse Sarai, que significa princesa o mi princesa, la llame solo Sara, princesa. Esa parte posesiva de ser mi princesa tenía que desaparecer, que era la princesa de él, no, ya no tenía que ser de él, porque si él iba a ser padre de muchedumbre y de él saldrían reyes, pues también lo era de Sara, que tenían que salir príncipes, tendrían que salir reyes, y el trabajo es común. El trabajo tenía que salir de los dos. De todas formas, ya notamos que hay una relación estrecha entre el acto religioso, el acto ritualístico de ser circuncidado, que tenía que ver con el llamamiento a poner en su cuerpo una señal como para distinguirlo entre lo que era él y lo que iba a sacar de él, que era una nación. Todos sabemos que fue Israel,
y para distinguirlos entre ellos y el resto de las naciones. Ahora me llamó poderosamente la atención el hecho de que le dice así: anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Esta palabra perfecto tiene mucho que ayudarnos a entender un poco más de esto de la circuncisión. Porque el Señor le está diciendo, yo te he cambiado el nombre. Sí, yo te he cambiado el nombre. Y ahora moldea tu concepto, el concepto que tienes de ti, de acuerdo a lo que yo te estoy haciendo como promesa. Ya tú no eres sumo padre, sino que eres padre de muchedumbres, de manera pues que tu nombre debe ser analizado a diario. Si te estoy diciendo que te circuncides, que eso es una señal en tu cuerpo porque estoy haciendo un pacto contigo, entonces sé perfecto. ¿Cómo? ¿Cómo se puede ser perfecto? Lo que le está diciendo es cree, madura ante las promesas que yo te estoy haciendo. Es como que si le hubiera dicho, antes de ti hubo generaciones y hubo hombres que eran maduros, que eran perfectos. Entre ellos Noé. Noé era, digamos que pertenecía o perteneció a la 10ª generación a partir de Adán. ¿Y qué decía Dios de Noé? Bueno, de Noé dijo una cosa muy interesante. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Este caminó con Dios. Esto lo encontramos en Génesis en el capítulo 6, versículo 9. ¿Cuál era el concepto que Dios tenía de Noé? Que era varón perfecto. ¿Por qué perfecto? Ahí es donde nosotros comenzamos a tomar como que un poco de cuidado con esta palabra perfecto, que no se refiere a no cometer errores, sino que es que Dios se está refiriendo al corazón de estos hombres. Y cuando la Biblia habla de corazón, no está hablando del músculo cardíaco. Cuando la Biblia está hablando del corazón, está hablando es de la conciencia. Y esto lo especifica muy bien Pablo cuando en una carta dirigida a los de Roma, en el capítulo 2, versículo 15, habla específicamente de lo que puede asociarse esta palabra corazón con la palabra conciencia. Esto es muy importante, mi querido hermano, mi querida amiga, que no está en sintonía por coincidencia, sino por providencia de Dios. Entonces ya Abraham tiene a una persona que pertenece a otras generaciones antes de él y que ya Dios tenía un concepto y ese concepto debió manejarse de generación en generación a través de la transferencia cultural, a través de los comentarios del aspecto oral. Luego, desde Adán hasta Noé, hubo 10 generaciones. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Sem, por el lado de Sem, en 10 generaciones más, entonces salta al escenario de los vivos en la 21ª generación, a partir de Adán, salta en la escena Abraham. Y este es a quien Dios se le acerca, hace pacto con él. Es decir, lo saca de Ur de los Caldeos, lo lleva a la tierra de Canaán. Y ya previamente, ya le había dicho, eso lo recoge el capítulo 12 de Génesis, de ti haré una nación grande. De ti saldrán reyes, de ti saldrán príncipes, de ti saldrá Jesucristo. Esto lo sabemos nosotros ahora que hemos estado pues apropiándonos del contenido de la Biblia y de la historia que escribieron estos hombres. Bendito sea el Señor. De manera pues que el Señor
está trabajando con Abraham y le dice, bueno, camina conmigo y sé perfecto de corazón. ¿Por qué? Porque yo te estoy dando la buena nueva, la buena noticia de que de ti saldrá una nación de reyes. Y nosotros sabemos que durante la historia de allí saldría el Señor Jesucristo. Pero no es sino hasta el mismo Salomón, un hijo de David, a quien Dios también le vuelve a tomar un tiempo para acercarse a él y hablarle de ese corazón perfecto. Ya estamos relacionando la circuncisión con un corazón perfecto. Y en esos términos hay una porción escritural que lo encontramos en Primera de Crónicas, en el capítulo número 28, versículo 9, donde Dios de una manera más clara, está hablando de la necesidad de cuidar ese corazón. Y le dice así, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Entonces ya entendemos claramente que lo que tiene que ver con la circuncisión tiene que ver con el cuidado que debemos tener de nuestro corazón. Y si ya dijimos que fue Pablo quien relacionó el corazón con nuestra conciencia, entonces debemos cuidar nuestra conciencia. ¿Saben por qué? Porque la conciencia es parte de nuestro espíritu, es como una región interna del hombre. Es como que tiene la capacidad de poder entender, de poder registrar, de poder captar la justicia de Dios, de poder reconocer lo que nosotros tenemos que hacer y que le agrada a Dios. Hay un trabajo que estamos siempre en investigación. Yo buscaba desde hace mucho tiempo algún trabajo que tuviera que ver con el cerebro, con nuestra mente y con nuestra conciencia. Y en Internet usted puede conseguir cantidades de trabajo. Yo he conseguido algunos trabajos. Entre ellos encontré uno de Sandra González, del doctor Alejandro Melo Florian y otros. Y he querido compartir con usted alguna esencia para que lo podamos habitar, para que lo podamos relacionar a esto que queremos explicar en esta oportunidad de la manera más sencilla. Me consigo con la relación que hay entre cerebro, mente y conciencia. Para los cristianos, la conciencia no es solamente ese espacio íntimo en el cual el hombre delibera consigo mismo antes de tomar una decisión moral. La conciencia es también la elevación del ser, la cual permite al hombre juzgar y sopesar con la mirada misma de Dios. Yo hice una síntesis de eso y lo apliqué con mis propias palabras. La capacidad espiritual que trata de nuestras propias deliberaciones antes de las decisiones de carácter moral. La capacidad que tenemos de reconocer la justicia de Dios. Mas esta capacidad es afectada de manera proporcional por la presencia del pecado. En otras palabras, nuestra conciencia, que es la que nos ayuda a reconocer la justicia de Dios, si el pecado
está en nosotros y se multiplica, pues no nos permite reconocer la justicia de Dios. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo es que tenemos que obrar? Por supuesto, tendremos que obrar de acuerdo a nuestros propios conceptos que hemos recibido de nuestra cultura, de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestro entorno, de lo que opina fulanito o de lo que opina el sistema del mundo, y no según Dios. Y es por esto que en una oportunidad el antiguo testamentario Isaías dijo que hay muchos que a lo amargo le dicen dulce y a lo dulce amargo, a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Por qué? Porque tienen su conciencia cauterizada, porque tienen su conciencia obnubilada, tapada, confundidas, llenas de sombras, llenas de pecado. Por causa del pecado, nuestra conciencia, proporcionalmente a la forma en que éste ocupa mi conciencia, entonces yo estaré libre o no para tener una buena conciencia delante de Dios y hacer las obras que se esperan que yo haga. Yo creo que ya está tomando forma el asunto de la circuncisión. En ocasiones, repito, la Biblia llama a la conciencia, la llama corazón. También tiene que ver con el libre albedrío, es obvio, la tendencia de nuestro libre albedrío. La conciencia es el amplio campo de acción en el que mueve la mente, aunque también intervienen las impresiones y percepciones físicas, las emociones, las intuiciones, el mundo de la imaginación y las experiencias metafísicas. Es todo un universo que se apoya obviamente en la materia y se amplía hasta planos inconcebibles. La mente, por su lado, es la capacidad de pensar, razonar, ordenar ideas, crear relaciones entre ellas y concebir cosas, ver con y más allá de los sentimientos. La potencia intelectual del alma, el propósito de la voluntad, el conocimiento, el aprendizaje, etcétera, etcétera. Mientras que el cerebro es el soporte físico a través del cual se objetivan las funciones de la mente y se expresan según los casos diferentes, en diferentes grados, obviamente, y profundidades de la conciencia. Hay un trabajo, uno de estos trabajos me gustó muchísimo porque es que prácticamente en nuestra conciencia tiene que ver con lo que es tiempo-espacio y que tiene que ver con todo lo que hoy se está tratando acerca de la física cuántica. Y eso es, hay que abordarlo en un momento determinado. Ojalá muchos profesionales cristianos de la física, de la química, de la psicología, puedan darnos mayor luz acerca de esto que no podemos evitar que nosotros lo consideremos para la vida que tenemos que llevar en Cristo Jesús, nuestra conciencia. Y que la Biblia habla de corazón y que en esta conversación ya sabemos que Dios le estaba pidiendo desde muy temprano al hombre, y comenzando con Abraham, a que se manejara de manera madura, que cuidara su corazón, que fuera perfecto en su camino. En una oportunidad Salomón escribe en Proverbios, en el capítulo 4, verso 23. Si hay algo que guardar, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Todo depende. Si nosotros tenemos que actuar y Dios está esperando que al actuar estemos cumpliendo con sus mandamientos, esto seguro que tiene que ver con andar en la justicia de Dios, en el obrar correcto para que, para que nosotros nos encontremos haciendo las obras que Dios ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. De eso se trata, mi querido hermano. De manera pues que cuando seguimos hablando de este aspecto de entender el asunto de la circuncisión,
Bueno, ya el mismo apóstol Pablo, después que ya estaba bastante explícito cuando en Primera de Crónicas capítulo 28 verso 9, Dios le exige a Salomón y le dice, epa, yo soy quien escudriña el corazón, tus pensamientos, ¿en qué andas? Entonces Pablo, cuando le escribe a los de Roma, es más explícito todavía. Y quiero compartir con ustedes lo que dijo en un momento determinado Pablo al escribirle a los de Roma. Y lo encontramos aquí, en los versículos 25 en adelante, donde dice, pues en verdad de la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare la ordenanza de la ley, ¿no será tenido su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No se trata de la letra. No se trata de que usted es circunciso porque se quita una porción del prepucio que cubre el glande de su pene. Y usted cumple con ese asunto religioso como se le pidió al pueblo de Israel, como señal de que era participante de un pacto, sino que ya el Señor Jesucristo le revela a Pablo y le dice que la circuncisión ahora es del corazón. ¿Y qué es la circuncisión del corazón? Cuidar nuestra conciencia, cuidar de que nosotros reconozcamos la justicia de Dios. ¿Y cómo reconocemos la justicia de Dios? Indagando, teniendo comunión con Él y cuidando nuestro corazón, cuidando nuestra conciencia. Porque si la tenemos nubilada, si la tenemos con nube de pecado, entonces no podemos reconocer la conciencia, perdón, la justicia de Dios y haremos lo que nos da la gana. Ah, pero como vamos a la iglesia pensamos que andamos bien. No, mi querido hermano, mi querido amigo que está en sintonía y está siguiendo a través de esta plataforma el trabajo que Dios está haciendo a través de Vida TV para poderle entregar a usted de manera sencilla, franca, fácil de entender el plan de Dios en el que usted debe participar. A ver, para ir más como que ahondando un poco más acerca de lo que significa en términos prácticos el asunto de circuncidarse, tiene que ver pues con cuidar el corazón, nuestra conciencia. La pregunta es, ¿en qué anda usted? La pregunta es, ¿cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué es lo que persigues en cada una de tus acciones? ¿Cuáles son tus expectativas, tus intenciones? ¿Cuál es tu espíritu en cada acción? Porque es que Dios está pendiente de eso. A Dios no le podemos mentir. ¿Qué es lo que perseguimos cada vez que nos movemos? Dios está pendiente de eso. Dios está pesando los corazones. A eso se refiere. Dios está pesando los corazones. ¿A qué te inclina? Cada vez que vas a hacer algo con tu vecino, con tu amigo, con tu familia, con tu esposa, con el ministro en la iglesia, ¿qué es lo que persigue? ¿Será lo que el Señor quiere verdaderamente o es que tienes planes muy particulares? Eso no sirve de nada, porque a Dios no le podemos mentir.
cuando Dios está hablando acerca de un misterio, de una relación que debe tener el esposo con la esposa, que dice en el capítulo 5 de Efesios que es un misterio el asunto de los casados, de la relación que debe haber entre el esposo y la esposa, que tiene que ver con Cristo y la iglesia. Es que lo que Dios anda buscando es una comunión íntima. Y en esa comunión íntima, Dios revela todo lo concerniente al pacto que ha hecho con nosotros, el compromiso, las promesas que nos ha hecho. Recoge la escritura que la comunión íntima de Dios es con los que le buscan, con los que le temen. A ellos daré a conocer mi pacto. Creo que eso está en los Salmos. A ellos daría a conocer mi pacto, todo lo que Dios ha pactado con nosotros. Nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Y si Abraham debía tener una señal de circuncidado su miembro, era lo que podía hacer para ese momento. Él y todos los de su casa, y él tenía que pasar esa información a la siguiente generación, porque es un asunto, un compromiso generacional. Después el pueblo entendió que la circuncisión era del corazón y que tenía que cuidarse las intenciones que había y que eso teníamos que cuidarlo y pasarlo a la siguiente generación, a nuestros hijos y los hijos de los hijos a nuestros hijos. En fin, hoy nosotros tenemos que cuidar eso. Pero ¿cómo lo cuidamos? Teniendo una comunión íntima con Dios. ¿Y cómo es que nosotros debemos tener una comunión o podemos tener una comunión íntima con Dios si hay algo que impide el gozo? Mire, no hay una relación más íntima que la que puede realizarse entre un hombre y una mujer en el acto sexual. No hay. No hay una comunión más íntima que esa. Bueno, estimando las distancias y sin pretender ser grosero, esa es la relación o ese tipo de relación tan íntima es la que Dios anhela como el esposo con su esposa, que es la iglesia, mediante la comunión. Si hay en nosotros vicios, si hay en nosotros cosas que enturbian el gozo que debe ser natural en nuestra relación con Él, entonces no hay gozo, la comunión no es buena y no entendemos lo que Dios quiere que tengamos por justicia. Ya está entendiendo, mi querido hermano, mi querida hermana. Por ahí va el asunto de la circuncisión, porque es un asunto generacional. Es un asunto que está ligado a la comunión íntima. La comunión íntima que usted tiene con su esposa, usted, mi querido hermano, no puede ser superada por el sexo. Bueno, cuando nosotros tenemos una comunión íntima que siendo nosotros la esposa del Cordero, la iglesia, y Jesucristo es el esposo, es por vía de la comunión. Y no existe ningún gozo si hay vicio en nosotros, porque tenemos un corazón maltratado, obnubilado por el pecado, porque nuestra conciencia no la hemos cuidado y porque no nos preocupamos por esa conciencia que debe ser limpiada una y otra vez. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda inmundicia. Echemos mano de eso continuamente y echemos de nosotros los vicios que impiden el gozo que naturalmente debemos tener con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos ayudamos en esto? Bueno, el Señor Jesucristo le escribió a través de Pablo a los de Filipo y este curso. En esto pensar, dice el Señor a través de Pablo en el capítulo 4, versículo 8, en la carta a los filipenses. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad.
Pensemos en estas cosas y evitemos que nuestra tendencia se aleje de la voluntad de Dios. Evitemos eso, que nos alejemos de la voluntad de Dios porque andamos pendientes y nuestro corazón y nuestra conciencia quieren otras cosas. Usted entendió porque usted no es inteligente, sino sumamente inteligente. Porque sumamente inteligentes son aquellos que sintonizan a tiempo Vida TV, en donde hacemos en cada oportunidad un cargamento de entrega, un cargamento de ricas bendiciones para que usted pueda crecer y para que crezcamos juntos, porque al fin y al cabo no crea que yo no necesito de este mensaje. Primero fue para mí. Lo he practicado y he querido practicarlo y me esfuerzo por tener un corazón para Dios. Vamos a detenernos en el comentario, no sin antes invitarles muy cordialmente, mi querido amigo, mi querida hermana y amigo, a que se suscriba a Vida TV. Suscríbase, pásele esta grabación e invítelo a su amigo, a su hermano, para que entienda de qué se trata la circuncisión. Todo esto que comenzó con un acto religioso, un ritual en el pasado, gradualmente Dios fue agregando entendimiento para que hoy nosotros no sigamos pensando que nos tenemos que circuncidar en el cuerpo, sino en el corazón, es decir, en nuestra conciencia. Siga las redes sociales a Vida TV. Tenemos en Facebook e Instagram, nos pueden ubicar como @Vida TV Play, en YouTube como Vida TV Play y en Spotify como Vida TV Play también. Dele a la campanita para que así pueda participar de nuevos programas. Por ahora, que el Señor me los bendiga en sumo grado.